andan? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Habíamos quedado en el punto 2, habíamos terminado el punto 1 de la unidad 8, ahora vamos a empezar el punto 2, que es informatización del área de las tareas contables. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, informatizar es introducir o aplicar los medios o métodos de la información. Estamos hablando de la información de tareas contables. Otra definición podemos decir que es aplicar los medios informáticos al desarrollo de una actividad. ¿Mm? Cuidado con estos conceptos a la hora de rendir el examen objetivo. Informatizar las tareas contables. Se implica reducir el tiempo que afecta a realizar las tareas de procesamiento contable y parcialmente la tarea de emisión de informes, recuperando tiempo para las tareas que se requieren a un profesional, como por ejemplo lectura e interpretación de la información y proyección. Informatizar las tareas contables dice, ¿qué tareas contables podemos informatizar? La captación de datos, es decir, ¿por qué podemos informatizar la captación de datos? Porque si tenemos un lector de barra, automáticamente nosotros acercando el comprobante al lector de barra, nos lee automáticamente toda la información. Registración de asientos y en los mayores, es decir, si tenemos todo sincronizado, al hacerse el lector de barra automáticamente nos va a registrar el asiento y en el mayor. Comparación y controles numéricos, clasificación de datos para consulta o preparación de informes, preparación de asientos tipo, es decir, cuando ustedes comiencen a trabajar en el soft contable, van a organizar los asientos tipo y los asientos tipo ustedes los traen, lo copian y lo único que tienen que hacer es cargar los importes y el número comprobante. Presentación por pantalla de informes periódicos, que esto se puede hacer a través de los centros de información. Impresión del listado necesario para el cumplimiento de las normas legales sobre el registro. Es decir, todo esto ustedes lo van a ver cuando trabajen con el soft contable. ¿Mm? Ventaja de la informatización. Recuperar el tiempo. Dedicarse al análisis e interpretación. Diseñar sistemas que brinden rápido suministro de información. Evaluar la eficiencia de las operaciones en la empresa. Efectuar proyecciones de datos contables. Proyectar resultados, importar y exportar datos, anticipar incidencia y financiamiento de la carga tributaria. Autorización y restricciones registrales para su cumplimiento. El requisito del artículo 329 del Código Civil y Comercial autoriza el uso de medios de procesamiento electrónico de datos. Se realiza una petición ante el Registro Público de Comercio o la Dirección de Personas Jurídicas. Debe llevar un dictamen técnico del profesional en ciencia económica. La nota solicitud presentada o la autorización obtenida debe ser transcrita en el libro Inventario y Balance. Es decir, cuando ustedes quieran usar un soft contable, van a presentar una nota donde van a describir que la empresa fulana de tal, sociedad anónima, SRL, etcétera, etcétera, va a utilizar un soft contable, por ejemplo, el soft contable Hollister. Y van a tener que adjuntar un dictamen técnico de qué usos tiene ese soft. Y
A su vez, también pueden presentar antecedentes de qué otra empresa está utilizando el mismo software, qué otra sociedad. Entonces, cuando la petición entre a la inspección de personas jurídicas, porque ahora está todo junto, registro público de comercio, inspección de personas jurídicas, está todo en un mismo lugar, que está por la calle, acá en Resistencia, obligado al 160 más o menos. Van a buscar los antecedentes de la otra empresa que ustedes nombran, que tiene, estado utilizando el mismo software, y este, con eso ya le van a establecer, van a sacar una resolución donde le aprueban el uso de ese software. Ahora está la pregunta, ¿podría existir una autorización tácita? Transcurrido 30 días que no se obtiene, eh, como es, la contestación de la petición presentada, se considera que está aprobada la utilización de ese software. Por lo tanto, lo que hay que hacer en el libro inventario y balance es, en vez de transcribir la autorización obtenida por el Registro Público de Comercio, se transcribe la nota de solicitud presentada. Únicamente la nota, no el dictamen técnico, la nota únicamente. ¿Estamos? ¿Cuál es la restricción? Dice que la excepción no alcanza el libre inventario de balance que se seguirá llevando de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio anterior. Es decir, el libro inventario y comercio no se puede llevar a través de un soft contable en forma de, a través de medios PED. Se tiene que llevar en forma manual. Es decir, ustedes ya habrán visto en la unidad de registro los requisitos del libro inventario y balance que tiene que tener. eh, la, tiene que estar foliado, encuadernado y tiene que tener la autorización delante en la primer carácter. ¿Mm? Y después tiene que cumplir, esos son los requisitos extrínsecos. Y los requisitos intrínsecos es que no puede haber tachadura, enmienda, raspadura, no se puede usar corrector, nada no se puede hacer. Por eso, cuidado cuando hagan el libro inventario y balance ustedes, en el caso de gabinete, que sea uno con letra legible y que no tenga ningún error. No puede tener tachadura, enmienda, raspadura, nada. No se pueden dejar espacio en blanco. Si me quedan dos renglones en una página, lo que hago es trazar una raya vertical y semi-horizontal, donde digo que esa parte no se ocupa. ¿Mm? Con eso queda establecido que ahí no se va a ocupar ese sector. ¿Estamos? Y cuando ustedes confeccionen el libro inventario y balance, cumplan con todo lo que debe tener el contenido. Debe tener carátula, inventario inicial de la actividad, tiene que tener la autorización para llevar sistemas PEP, tienen que tener el inventario de cierre y tienen que tener los estados contables. Por eso se llama inventario y balance. Tiene que tener balance, que son los estados contables, que tienen que tener estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto. Le solemos pedir anexo de gastos. Le pedimos las notas complementarias y el informe del auditor. ¿Estamos? Así que cuidado con esas cosas a la hora, porque si no está, van a tener que, cuando rindan el final, les va a ocurrir que te vamos a preguntar si está completo o no, y ahí es donde ustedes encuentran los errores. Por eso, cuidado eh, con lo que cuando tengan que hacer libro, inventario y balance. ¿Mm? Y si son tres y hace uno, los otros dos revisen el libro, inventario y balance. ¿Estamos? Porque no es cuestión de que uno haga y tal vez está incompleto y los otros ni miraron. Y después se encuentran con la sorpresa cuando están rindiendo el final, eh, que el libro estaba incompleto. Y no le pueden echar la culpa al compañero porque
Los tres o los dos son responsables del trabajo. Bueno, tipo de aplicaciones contables computarizadas. Las aplicaciones contables computarizadas son los software o programas que realizan las tareas de procesamiento electrónico de la información contable y se constituyen así en uno de los elementos del SIC. Eso es lo que dice Newton. Hay dos tipos de aplicaciones contables computarizadas: el software enlatado y el software a medida. El software enlatado es el que ustedes ya compren y ya viene así. ¿Cuáles son las características? Que tiene un menor costo, susceptible a modificaciones, trae manual de funciones, el costo, el precio de la factura, el impuesto y otros costos es mucho más accesible, tiene el derecho de propiedad adquirida y tiene un servicio postventa. Es decir, yo compro el Hollister y el Hollister ya me quedo, tengo un servicio postventa de Hollister para cualquier inconveniente que tenga el enlatado. O por ahí, si hay alguna modificación o actualización, Hollister puede tomar la decisión de actualizar automáticamente y nos envía la actualización, o nosotros le podemos pedir a Hollister que adapte el kit que compramos a lo que requerimos en la sociedad, en la empresa. Es decir, son kits separados. Viene el de impuestos, el de sueldo, el del sueldo, liquidación de haberes, el de contabilidad, viene el de ventas, viene el de compra. Si quiero puedo comprar todo o si no compro lo que necesito. Vamos a suponer que yo tengo una empresa, pero los sueldos me liquida un estudio contable y no liquido yo la empresa. Entonces no voy a necesitar el software de liquidación de haberes. ¿Estamos? El software a medida, en cambio, es de mayor costo. ¿Por qué? Porque me lo hacen para mi empresa exclusivamente. Es decir, yo contrato un ingeniero en sistema, en informática, y le pido que haga un software a medida. Tiene una informatización gradual integral, debe redactar un manual de funcionamiento porque está hecho para mi empresa. El costo va a ser mucho más alto porque voy a tener que pagar impuestos, las depreciaciones del software, los honorarios a los ingenieros, los sueldos de las personas que realicen ese software, que lo desarrollen, las propiedades del ente y tenemos una dependencia del programador. Es decir, vamos a tener que tener un contacto con el ingeniero en sistema, porque si necesitamos algunas modificaciones, va a tener que estar presente el ingeniero. Hay pocas empresas, son muy escasas las empresas que hacen el software a medida. Casi siempre la mayoría que utilizan los software a medida son las farmacias, porque las farmacias tienen que tener una doble codificación: codificación del medicamento y tienen que tener una codificación por droga. O sea, el plan de cuentas lleva una doble codificación, por eso es a medida. Y para venderlo no tiene mercado, porque únicamente si lo hago para mi empresa, únicamente lo voy a poder vender a otra empresa que se dedica a mi misma actividad. En cambio, el enlatado no. Si yo compro Begerman, Tango, Hollister, yo después lo puedo vender a cualquier empresa, porque es como un producto estándar. Cualquiera lo puede utilizar. Bueno, ¿cuáles son los elementos a considerar en la elección de un software contable? Es decir, el contador que va a tener en cuenta cuando una empresa le diga qué software podemos comprar. Primero, la necesidad específica del ente en materia de información a través de un relevamiento. Es decir, saber ese software qué información nos puede brindar. Después, el grado de confiabilidad del proceso contable. Es decir, que se cumpla todo el proceso y que no tenga ningún inconveniente, porque si es un software que tiene bastante inconveniente a la hora de registrar, vamos a estar con problemas. Después, el plazo de disponibilidad del producto. Es decir, si yo compro hoy un software, si lo tengo hoy o lo voy a tener en 3 meses, dentro de 3 meses. El costo de implementación. Por ahí el costo de implementación es simple. Vamos a suponer, Hollister les envía una llave y esa llave automáticamente
Se coloca la CPU y automáticamente queda con una clave, queda registrado y ya se puede utilizar. Hay otros no, que necesitan todo un proceso completo. La posibilidad de la informatización progresiva, es decir, ¿qué significa esto? Ir ampliando la informatización de todo el sistema de la empresa. Y por último, el servicio postventa, dependencia de ingeniero en sistema. Es decir, vamos a suponer, fíjense, Tango, el software contable Tango está desarrollado por ingenieros en sistema. O sea que de contabilidad saben muy poco. En cambio, Hollister, el software contable Hollister, está desarrollado por contadores. Es decir, que saben la información que tiene que emitir, saben cuáles son los requerimientos, tanto contable como impositivo. ¿Mm? Fíjense la diferencia que hay a la hora de elegir un software. Por eso es importante a veces, porque el ingeniero en sistemas sabe de informática, no sabe de contabilidad. A mí el contador sabe de contabilidad y a su vez pudo haber estudiado programación o análisis de sistemas. No, Jessica, nosotros vamos a usar el Regisoft porque, no sé, ustedes pueden ingresar allá, ahí a Goya o a Pinedo en la extensión. El Regisoft va a ser un soft contable que es gratuito, que lo van a tener que bajar. Ya le vamos a dar las instrucciones y así lo pueden, por eso. Y así ustedes pueden trabajar desde sus casas. Yo lo que les digo a la hora de trabajar en el trabajo de gabinete, todos bajen el Regisoft y todos vayan registrando a la vez lo que van haciendo. Por más que se forme el grupo, vamos a suponer que Jessica forma grupo con Mateo, entonces, ¿qué ocurre? Registren los dos porque vamos a suponer que únicamente se baje en la compu de Jessica y donde le entró un virus sin querer a la computadora, o sea, descompuso, no funciona y se quedan con que el trabajo quedó ahí. Entonces, traten de bajar y asegurarse que por lo menos en los dos esté el trabajo, de modo que si uno tiene inconveniente con la computadora, lo tiene el otro y no pierden tiempo. ¿Estamos? Bueno, ¿cuáles son las características generales de los productos, de los soft contables? Mono o multiusuario, en función de los puestos de trabajo. Es decir, mono es que yo compro, vamos a suponer únicamente el kit impositivo, nada más. En cambio, el multiusuario es el que compro todo el kit completo. Compro contabilidad general, impositivo, activos fijos, recursos humanos. Entonces, va a estar todo conectado. Después, ver el sistema operativo que tiene. Fíjense que ustedes cuando son contadores, la FIP por ahí les pide para la liquidación de ganancia que tengan Windows 10. Si su máquina tiene Windows 8, no funciona. Entonces, todas esas cosas tienen que saber. Tareas que efectúa y el grado de integración. Es decir, el grado de integración es cómo está conectado un kit a otro. Si tengo el impositivo, tengo el de sueldo, tengo el de compra, tengo el de venta, que todos estén integrados por lo menos, porque me ahorra mucho el trabajo. Después, cuál es el hardware requerido, la instalación, la personalización, la ayuda en pantalla. Vieron que la mayoría de los programas tienen ayuda en pantalla, pero tiene que ser claro. Por ahí ustedes entran en la ayuda en pantalla y buscan algo de un programa y no les es claro. Conocimiento de la estructura de la base de datos y la seguridad y copia de resguardo. Es decir, seguridad y copia de resguardo ya lo vamos a ver en esta unidad más atrás, al final, donde tiene que haber claves, se tiene que hacer una base de datos, siempre se tiene que hacer un backup para evitar todos esos inconvenientes.
¿Cuál es el producto ideal o aceptable? El producto ideal sería el que satisface todas las necesidades del usuario, brinda la mayor seguridad y menor costo para iguales o similares prestaciones. Pero lamentablemente el ideal no existe en la realidad, porque muchas veces no satisface todas las necesidades del usuario, o por ahí satisface todas, pero no tiene mucha seguridad, y a veces el costo de esos software que satisfacen todas las necesidades del usuario es muy alto, ¿entienden? Entonces no existe un producto ideal o aceptable. Entonces habría que definir la característica de los productos aceptables, que son aquellos que nos permitan obtener mínimamente lo que la organización necesita. Como conclusión, podemos decir que está definido dicho aspecto, la organización será la que se defina por un producto a medida o por uno disponible en el mercado. Es decir, si por ahí no es tanta la información que requiere la empresa, no es necesario que sea un producto a medida. Fíjense que los soft enlatados no es un producto ideal para la farmacia, porque como tienen que usar una doble codificación, es como que no le brinda la información necesaria. Entonces muchas veces se tiene que hacer un soft a medida. Bueno, ya hablamos de las características. Primero habíamos hablado de los medios de registración. El punto 2 fue qué tipo de medio de registración conocemos, con todas las características que deben tener los soft. Ahora vamos a hablar de la importación e importación de datos. Es decir, una vez que nosotros tenemos el soft habilitado y lo estamos poniendo en funcionamiento, saber qué tipo, si se puede importar o exportar datos. La importación de datos permite ingresar información a una base de datos desde fuente interna o externa. Por el contrario, la exportación permite enviar datos de una base a otra. Cuidado con este concepto a la hora de rendir el parcial, ¿eh? Puede entrar en la parte objetiva, que es la informatización, la importación de datos y que es la exportación de datos. Mucho cuidado con esto. Exportación de datos. Permite transferir información de un sistema a otro utilizando la misma carga inicial o primaria. La exportación de datos en particular puede permitir además el diferimiento de operaciones de impresión a la espera de desocupación de determinada impresora, el empleo de las correspondientes datos en otras aplicaciones, por ejemplo, cuando se pasa un archivo del sistema contable a una hoja de cálculo y procesador de texto. Para ello debe averiguarse los formatos en que se graban los archivos exportadores para la aplicación para poder utilizarlo. Es decir, exportar significa que yo estoy, vamos a suponer, en el subsistema contabilidad general y necesito información del subsistema impositivo. Entonces, por ahí están un poco atrasados con el tema de la impresión de la información que yo requiero o de los datos que yo requiero. Entonces, desde contabilidad general, desde el sistema impositivo, exporta a contabilidad general la información requerida. Entonces, contabilidad general ya puede seguir trabajando con esos datos, sin estar esperando que le llegue la impresión de los datos. ¿Estamos? Eso es exportar datos. Es decir, cuando yo del sistema impositivo le envío a contabilidad general. En cambio, importar datos es lo contrario. Es una operación inversa cuando el sistema trae, capta de otro subsistema o sistema el dato. Y acá está el caso, por ejemplo, el subsistema de recursos humanos, liquidez, sueldo y cargas sociales. Ese producto final debe ingresar al sistema contable. ¿Cómo lo hace? Puede efectuarse de dos maneras. Confeccionar una minuta contable manual, coloquen ahí minuta contable manual con los borradores de asiento. O si no, a través de una conexión electrónica que lee automáticamente los datos del subsistema sueldo y los incorpora al sistema de aplicaciones contables computarizadas.
Vamos a suponer que recursos humanos está trazado en el envío de información. Entonces, contabilidad general tiene que cerrar el mes o tiene que cerrar el ejercicio económico y necesita la liquidación de haberes para la registración del asiento correspondiente. Entonces, ¿qué hace? Ingresa al subsistema de recursos humanos y toma la información necesaria y la trae a contabilidad general para poder registrar. ¿Estamos? ¿Cuáles son las características del plan de cuentas y manual de cuentas con medios PEP? El plan de cuentas permite la automatización de las tareas y el agrupamiento de la información a ser utilizado con medios PEP. Ventaja que es más analítico, es decir, yo puedo hacer mucho más analítico mi plan que si lo llevara en forma manual. Imprescindible la codificación. ¿Por qué? Porque eso favorece el agrupamiento de archivos de información, el agregado de cuentas nuevas, la ubicación de las cuentas a utilizar, el procesamiento de comprobantes y el manual de cuentas o codificador de cuentas son lo necesario para guiar el trabajo que debe llevar a cabo el personal de contabilidad. Recuerden ustedes cuando vimos manual de cuentas que decíamos que lo va a utilizar un auxiliar contable. Entonces ahí va a estar el análisis de todas las cuentas que va a utilizar la empresa con su respectivo análisis. Entonces, si yo tengo la duda dónde voy a registrar algún comprobante, alguna operación, qué cuentas voy a utilizar, entonces tomo el manual de cuentas. Que muchas veces el manual de cuentas en los soft contables se lo tiene incorporado, se lo puede incorporar al soft. Entonces, lo puedo tener impreso o lo puedo incorporar. Entonces, si yo tengo dudas sobre alguna cuenta, justamente me voy a la pantalla de ayuda en el soft y ahí busco el análisis de la cuenta que quiero utilizar para no estar buscando en el impreso, donde está ubicado. Fíjense que es mucho más fácil si tengo un buscador, coloco análisis de la cuenta tal y me va a traer directamente el manual de cuentas que yo tengo levantado en el software. El plan de cuenta es un elemento más afectado del SIC con el uso de medios PEP. Su extensión aumenta en forma considerable y depende si se utilizan o no centros de información. Es decir, muchas veces ustedes utilicen centro de información lo más que puedan cuando hagan el caso de gabinete. Porque nosotros le vamos a dar centro de información por tipo de gasto, pero ustedes pueden agregar todos los demás centro de información que ustedes consideren necesarios para los informes que pide la empresa. El uso de cuenta simple y muy desagregada reemplaza la utilización de los submayores. Fíjense que si yo tengo un plan de cuentas bien detallado en el soft, no voy a tener la necesidad de utilizar submayores, porque la información ya la tengo dentro del soft. Por último, en este punto, podemos decir que el manual de cuentas es necesario para guiar el trabajo que debe llevar a cabo el personal de contabilidad. ¿Cuáles son las ventajas? Que sea emitido por medios PEP, la facilidad y forma de actualización, puede presentarse dentro del medio como una ayuda en pantalla para agilizar su utilización, que es lo que yo recién les dije. ¿Estamos? Es decir, el plan de cuentas me ayuda a que pueda desagregar lo más grande posible. Y el manual de cuentas, si lo tengo en medios PEP, me facilita la forma de actualizarlo y además la agilidad para la utilización del mismo. Bueno, ahora vamos al cuarto y último punto. El cuarto y último punto habla de los controles del medio PEP. Dice que los controles consisten en métodos, políticas y procedimientos organizacionales que garantizan la seguridad de los activos de la organización, la exactitud, la confiabilidad de sus registros contables y el apego de sus operaciones a los estándares que defina la administración.
¿Qué son los controles medios P? Cualquier actividad o acción realizada manual o automáticamente para prevenir, corregir errores o irregularidades que pueden afectar el funcionamiento de un sistema para conseguir sus objetivos. Acuérdense ustedes que controlar, por ahí le decimos, ¿qué es un control interno contable? Y ustedes dicen, bueno, un control interno contable es el control. No, no es redundante. Es decir, cuando ustedes hablan de control, tienen que hablar de qué es. Controlar significa verificar, confrontar datos. Hacemos un control. ¿Estamos? Entonces, el sinónimo de control es verificación y comprobación. Según Catacol, el control interno contable del procesamiento electrónico de datos forma parte del ambiente del control interno del sistema de informatización de información de la organización. El mismo debe seleccionarse teniendo en consideración la naturaleza de los sistemas de información, incluyendo el grado de mecanización del procesamiento de las transacciones, la complejidad de la tecnología utilizada y el grado en que la información contable generada dependa del procesamiento electrónico de datos. ¿Cómo se clasifican los controles? En controles preventivos, controles detectivos y controles correctivos. El preventivo para tratar de evitar el hecho. Es decir, lo hago antes al control de que se cometa el error. El detectivo cuando falla el preventivo para conocer cuánto antes el evento. Es decir, yo registré algo y lo registré mal. Es decir, ya no puedo hacer un control preventivo, tengo que hacer un control detectivo de los errores que tiene ese sistema, esa registración. Y controles correctivos reduce el impacto de una amenaza, facilitando la vuelta a la normalidad cuando fallan los anteriores. Esto también es muy importante para el examen objetivo. Controles preventivos. Funciones. ¿Qué funciones cumple el control preventivo? Evitar problemas antes que aparezcan, monitorear las operaciones y las transacciones de entrada, tratar de predecir problemas potenciales antes de que ocurra, prevenir la ocurrencia de un error, omisión o acto delictivo. Y los ejemplos son emplear personal calificado, es decir, no puedo poner una ordenanza si no sabe nada de contabilidad que se ponga a registrar. Segregar funciones, es decir, no recargar a una sola persona en todo. Es decir, vamos a suponer que yo por ahorrar costos de sueldo, hago que una persona me haga la liquidación de haber y la liquidación de los impuestos. Seleccionar el ingreso al personal, respaldo de las operaciones, el monitoreo y el mantenimiento de los hardware. Es decir, ir actualizando los hardware, porque muchas veces la capacidad que tienen los hardware se consume muy rápido, entonces por ahí es necesario ampliar su capacidad. ¿Qué ocurre con las computadoras? Usted a veces la computadora anda lenta, pero porque le dicen, está muy cargado y tu disco es chico. Entonces por ahí es necesario cambiar un disco más grande para que tenga mayor velocidad. Controles detectivos. Control que detecta un error, omisión o actos delictivos que se hayan producido. Por ejemplo, totales de comprobación, pistas de auditoría, doble verificación de saldos. Esos son los ejemplos que hay que hacer. Total de comprobación, es decir, si yo registré 10 comprobantes todos juntos, bueno, tengo que verificar que la suma de los comprobantes me dé igual que con lo que está registrado. Controles correctivos. Reducir el impacto de una amenaza, corregir los problemas descubiertos por los controles detectivos, identificar la causa del problema, modificar lo necesario para evitar la ocurrencia de los errores ocurridos, es decir, que no se vuelvan a repetir los mismos errores. Ejemplo, planificación de contingencias, procedimiento de respaldo, elaboración de políticas de administración de contraseña, auditoría informática.
Procedimiento de respaldo es siempre hay que hacer un backup de toda la información. Porque muchas veces ustedes están trabajando en un estudio contable y de golpe le entró un virus a la compu y perdieron toda la información que tenían de los distintos clientes. ¿Por qué? Porque no se hizo un backup. En cambio, si se hace un backup en forma periódica, vamos a suponer una vez por semana, por lo menos la información no la vamos a perder. Sistema de información contable computarizado está controlado por una combinación de controles generales y controles de aplicación. Los controles generales consisten en una combinación de hardware, software y procedimientos manuales que crea el entorno del control contable. Controles de aplicación son controles específicos únicos para cada aplicación computarizada y está dividido por categorías. Controles de aplicación. Esto es importante también, porque cuando vean la unidad 17 también van a ver de controles internos contables y van a hablar del control de entrada, procesamiento y salida. Control de entrada es verificar la exactitud e integridad de los datos que cuando ingresan. Es decir, yo recibo un comprobante, tengo que ver primero, ¿qué es lo que tengo que ver primero todo del comprobante cuando lo recibo? Antes de registrarlo. Que aparezca el nombre de la empresa. Nombre de la empresa, muy bien, nombre de la empresa, la fecha, que el importe coincida, que la sumatoria coincida. ¿Estamos? El total de los importes que tiene el comprobante coincidan, es decir, que esté bien. Después tenemos el control de procesamiento, que dice que establece que los datos estén completos exactos durante la actualización. Es decir, cuando yo registre el asiento contable de ese comprobante, tiene que estar completo. Ustedes están muy acostumbrados, los alumnos, por ejemplo, ustedes van a tener, en el SOF van a tener que colocar la leyenda del asiento, van a tener que colocar las cuentas, van a tener que colocar el número de comprobante y van a tener que colocar, por ejemplo, si pagaron con cheque y el número de cheque. Si usaron 3 cheques, el número de los 3 cheques. Si son de pago diferido, bueno, tratar de establecerlo por fecha de pago. En cambio, ustedes cuando están registrando una compra, ponen en la leyenda compra. Y yo le pregunto, ¿qué compraron acá? Y ustedes miran el asiento y dicen, no sé. ¿Cómo que no sé si vos registraste? En cambio, usted tiene que comer. Compra, vamos a suponer, de 1000 bolsas de cemento. Compra de vestimenta para el personal. Compra o por ejemplo, cuando les llega la factura de la luz. Gasto de luz, pone. Y yo le digo, ¿de qué mes? Ay, profesor, y si es la fecha de agosto, la luz tiene que ser agosto. No, el registro está hecho en agosto. Hay que ver de qué mes es la luz. Pudo haber sido de julio o pudo haber sido de junio. Fíjense que hoy en día las facturas de luz acá en el Chaco tienen doble. En el mes de julio vino la de agosto y septiembre. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, colocar gasto de luz guión 0821. Sabemos que ese es el mes. Gasto de luz 0921. Porque si por ahí el dueño de la empresa o el gerente le dice hay que pagar la luz del mes de agosto y ustedes no saben cuál es porque tienen 4 luces registradas, van a tener que buscar la factura. En cambio, si nosotros miramos en el soft lo que está registrado, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos? Por eso, cuidado a la hora de registrar. Si van a hacer las depreciaciones del mes de noviembre, coloquen depreciación mensual, 11/21. Entonces saben de qué mes están hablando. ¿Estamos? Protección de los datos contables, que son los retos de la administración. Primero, diseñar sistemas que no estén subcontrolados ni sobrecontrolados. Y después aplicar estándares para garantizar la calidad
en proyectos de inversión. Las amenazas más comunes en los sistemas informáticos son fallas del hardware, fallas del software, acciones del personal. Fíjense que por ahí entra algún hackeador del sistema y lo hackea y perdemos toda la información. Penetración de acceso a terminales. Esto es si no tienen colocadas claves para ingresar. Muchas veces puede entrar cualquiera y ahí es el problema. Problemas eléctricos, cambios de programa, errores de usuarios. Por ahí yo estoy registrando con mi usuario y me está tomando que registró como la misma información otro usuario que no soy yo. Seguridad en el procesamiento electrónico. El control interno de cualquier empresa debe prever mecanismos para la protección de los datos contables, los cuales son considerados un activo valioso para la misma. También es necesario considerar el grado de seguridad en otros niveles, como lo son el software de base y el hardware. Si el grado de seguridad en alguno de estos niveles no es el adecuado, la aplicación podrá ser atacada por más que esta posea un excelente nivel de seguridad. ¿Estamos? Fíjense que a veces dicen ustedes, pero mi máquina tenía clave, no sé cómo ingresaron, pero a veces la clave no es muy complicada, es muy fácil de ingresar. ¿Entienden? ¿Qué seguridad puede haber? Hay dos tipos de seguridad, seguridad física y seguridad lógica. Esto también es importante para el examen objetivo del parcial. Cuidado con esto. Se le suele colocar ejemplos de seguridad lógica y seguridad física y usted tiene que decir cuál de las dos, a cuál de las dos corresponde. ¿Estamos? Bueno. La seguridad física y ambiental se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del área de informática, así como a los medios de acceso remoto al mismo, implementados para proteger el software y medios de almacenamiento. La seguridad ambiental consiste en los procedimientos para controlar que los efectos ambientales no perjudiquen el procesamiento, los equipos y el personal. Es decir, fíjense que muchas veces donde hay grandes computadoras, las memorias tienen que estar en un lugar fresco, con aire acondicionado constantemente, porque eso puede dañar el equipo completo. Seguridad física, objetivo, la protección del edificio, la protección de la instalación central de computación contra accesos no autorizados, la protección de terminales y computadoras personales contra uso no autorizado o robo, mantener un ambiente en el que los equipos de procesamiento de datos y usuarios puedan trabajar en forma continuada. ¿Qué es la seguridad lógica? Consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Los ataques se podrían clasificar en corrupción de datos, la información que no contenía defectos pasa a tenerlo, negación de servicios que deberían estar disponibles no lo están, y filtración de datos, los datos llegan a destino a los que no deberían llegar. La seguridad lógica, el objetivo, restringir el acceso de programas y archivos, que la información transmitida sea recibida solo por el destinatario al cual ha sido enviada, que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida. ¿Estamos? Y por último tenemos el backup. ¿Qué es el backup? Cualquier estrategia de copia de seguridad empieza con el concepto de almacén de datos. La copia de seguridad debe ser almacenada de alguna manera y organizada con algún criterio. Cuidado con esto que también suele entrar en el parcial como pregunta teórica, ¿eh? El backup. ¿Cuál es la utilidad del backup? Recuperarse de una catástrofe informática, recuperar una pequeña cantidad de archivos que pueden haberse
eliminado accidentalmente. Impacto de la informatización. Dentro del proceso contable, la informatización impacta en la segunda etapa del mismo. Captación, procesamiento de datos y salida de la información. El impacto de la informatización en el plan de cuentas, si lo llevo por medio manual, es simple, poco nivel de desagregación. En cambio, llevando por medio electrónico, hay un alto grado de desagregación, es analítico y la codificación es imprescindible. En el manual no es necesario llevar codificación. Los asientos. En el medio manual no se pueden modificar los asientos ni alterar el orden. ¿Qué pasa si yo lo estoy haciendo en forma manual y registro mal una operación en el libro diario? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Hago un contrasiento. Muy bien. Primero hago un contrasiento anulando el asiento que hice mal y después, muy bien Magali, y después vuelvo a registrar el asiento como corresponde. Así me haya equivocado un número, yo no le puedo colocar corrector, ni enmendar, ni tachar. Tengo que volver a hacer de nuevo. En cambio, en los medios electrónicos, si yo hice mal un asiento, yo lo puedo modificar al asiento. No es necesario hacer un contrasiento. Mediante no esté cerrado el ejercicio económico todavía en el soft, yo puedo hacer el asiento, corregir el asiento. Así haya transcurrido 9 meses. Es decir, ¿cuándo no voy a poder modificar yo el asiento? Cuando yo cierre mi ejercicio económico. ¿Vamos? Y los asientos tipo. Es un uso frecuente, agiliza la carga y asegura igual registración para igual tipo de operaciones. En el medio manual, en el medio electrónico es más frecuente todavía, porque hay una disminución en el tiempo de carga. Casi todos los soft tienen previstas rutinas de asientos tipo. Por ejemplo, ustedes cuando hagan el caso de gabinete, ¿qué asientos tipo harían? A ver, ¿de qué operaciones harían el asiento tipo? A ver. ¿De qué asientos tipo harían? ¿De qué operaciones? Operaciones frecuentes, es muy amplio, Jessica. Ventas, pago, compra, cobro, ¿qué más? Pago de sueldo, ¿qué más? Ahí con eso que dijiste, Estefanía, ¿con qué otro asiento lo relacionás? Depósito, bien. Estefanía, con lo que vos dijiste, ¿qué otro asiento relacionás con eso? Pago de sueldo, ¿qué más? ¿Qué más, Estefanía? ¿Qué hay antes del pago de sueldo? Devengamiento de sueldo. Muy bien. Devengamiento de sueldo. También anoten todo eso para cuando tengan que hacer los asientos tipo, porque ¿sabe qué? Les va a ayudar. Porque si ustedes tienen que registrar, vamos a suponer, 150 asientos, si ustedes tienen los asientos tipo, ya en un día, en vez de registrar, vamos a suponer, ustedes en un día pueden registrar, en 1 hora y media pueden registrar 30 asientos. Pero si tienen asientos tipo, en esa hora, si no tiene asientos tipo, en esa hora únicamente van a poder registrar 5 asientos en esa 1 hora y media. En cambio, teniendo asientos tipo, yo puedo registrar 30, 40 asientos por hora. ¿Estamos? Entonces, el asiento tipo también tiene que ver con la depreciación del ejercicio, con la reposición del fondo fijo. ¿Qué más tienen? La posición de IVA, el devengamiento de ingresos brutos. ¿Entienden? Todo eso pueden hacer. ¿Estamos? Y por más que el asiento tipo le falte una cuenta, usted por ahí dice no puedo utilizar mentira. El asiento tipo lo puedo utilizar. Lo único que tengo que hacer, cuando yo esté utilizando, le agrego una cuenta y nada más. ¿Estamos?
Ahora les voy a mostrar cómo se hacen los asientos tipo para que ustedes vean. El balance inventario y balances a través de medios manual se puede llevar en forma manual y hoy en día está medio aceptado el sistema copiativo. Es decir, yo tengo que hacer todo en un Word y tengo que ir y en las imprentas me van a imprimir eso en el libro inventario balance. Y por medio electrónico es idem que el medio manual. ¿Por qué? Porque el libro inventario balance, según la norma legal, se debe llevar en forma manual. El libro diario, si lleva en forma manual, el ingreso del comprobante es manual y según el plan de cuenta, el balanceo del asiento hay que usar la calculadora, hay que calcular. En cambio, en el medio electrónico, una vez que yo, fíjense, a través de un lector de barra, hago la importación de datos y balanceo el asiento automáticamente, balancea el sistema. Los subdiarios, lo mismo. La sumatoria total es manual y los asientos resumen es manual. En cambio, en el electrónico, la sumatoria de los totales es automática y los asientos resúmenes también. Que el asiento resumen, ¿qué puedo hacer? El subsistema venta que tiene el subdiario venta lo puede exportar, perdón, a contabilidad general. Y por último, los mayores generales, si los llevo en forma manual, puedo cometer errores. Fíjense que ustedes cuando mayorizan en un parcial, muchas veces cometen errores. En cambio, por medio electrónico no va a haber errores porque el mismo sistema lo realiza automáticamente. Es decir, si el mayor tiene un error, es porque nosotros cargamos mal la información. El archivo por medio manual lo tengo que llevar en forma física y por medio electrónico lo puedo llevar por medio electrónico o físico, es decir, puedo imprimir y archivar toda esa documentación. Y los informes de la misma manera, es decir, el informe en forma manual, tengo que hacer balance de suma y saldo, emisión manual de planilla, insumo del tiempo de elaboración, mayor cantidad de tareas de control, etc. En cambio, en el medio electrónico, el balance suma y saldo lo emite en forma automática, como los demás comprobantes. Bueno, terminamos la unidad 8. Ahora yo les voy a mostrar, el miércoles vamos a dar los prácticos de la unidad 8, pero ahora les quiero mostrar lo del asiento tipo. Esperen un cachito. Vamos a abrir un... Acá. Vamos. Compartir. Bueno, fíjense. Acá yo les voy a mostrar cómo se hacen los asientos tipo. Asientos tipo. Vamos a suponer primero el de compras. Si yo tengo compras, compro mercaderías, yo voy a utilizar mercaderías, va a ser la cuenta, IVA, crédito fiscal, después voy a poner casi siempre en los soft contables no se pone A como se suele poner con las acreedoras. Vamos a poner A proveedor, vamos a suponer, qué sé yo, que tengo proveedor hierro líder. A proveedor, A proveedor Carrefour. A proveedor, vamos a suponer, a ver, ¿quién va a poder ser? El Corralón. Después puedo poner A cheque pago diferido.
entregados a documentos a pagar. Por ende, acá podría ir a documentos a pagar. Después, ¿qué más puede ser? A efectivo. ¿Vieron? Ese es un asiento tipo de compras. Vamos a suponer que yo tengo este asiento tipo. Y hago una operación de compro mercadería y firmo un pagaré. ¿Mm? Entonces yo llamo al asiento tipo en el soft y automáticamente me lo va a traer así. Entonces yo digo, bueno, compré mercadería por 10.000. El IVA es el 21%, 2.100. Pero el documento que yo firmé es por 14.100. O sea, quiere decir que el documento tiene intereses. ¿Qué ocurre? Cuando yo le doy el OK en el sistema, automáticamente todo esto que está en cero va a desaparecer del sistema y me queda armado el asiento. ¿Vieron? Pero no me está balanceando el asiento. ¿Entienden? Entonces, ustedes dicen, ay, no puedo usar el asiento tipo porque me falta una cuenta. Mentira. Yo llamo al asiento tipo y si me falta una cuenta, yo puedo agregar una cuenta acá que automáticamente el sistema me la va a acomodar y pongo intereses negativos adelantados. ¿Entienden? Y esto me da 2.000 pesos. Y ahí sí le doy el OK y el sistema automáticamente me hace desaparecer las cuentas que están en cero y me queda armado el asiento. ¿Entienden? Si yo tengo el asiento tipo, yo ya sé qué cuenta voy a utilizar. En cambio, si yo no tengo el asiento tipo, en el sistema, acá vamos a agregarle. Vamos a suponer que esto tenga la codificación 1, 1, 1, 1, 0, 0. Vamos a ponerle así nomás una codificación. Negativo. 2, 1. Una codificación cualquiera estoy poniendo para que ustedes vean. Y este tiene... Es decir, si yo tengo el asiento tipo, voy a tener toda la codificación ya. Entonces me va a quedar armado. En cambio, si yo no tengo el asiento tipo, voy a tener que ir escribiendo por código y ahí me va a aparecer la cuenta de mercaderías y ahí voy a tener que poner los 10.000. Después voy a tener que escribir otra vez el otro código, que por ahí me puedo confundir cuando estoy escribiendo y me salta cualquier cuenta. Vamos a suponer que yo acá me confundí, le puse el 2 en vez del 1 y acá me va a traer IVA débito fiscal. O sea, me equivoqué. Entonces, acá tengo que volver otra vez a modificar y ahí se me va a modificar. Fíjense, por encima muchas veces ustedes están registrando y están hablando con el novio por teléfono o la novia. Entonces están ahí, no están concentrados en lo que están haciendo. Porque le está dictando mal. Intereses negativos adelantados. Fíjense todo el tiempo que yo estoy perdiendo
si no tuviera el asiento tipo. ¿Mm? Fíjense todo el tiempo que pierde. ¿Entienden? Entonces, por eso yo siempre le digo, utilicen el asiento tipo. Ustedes hacen, porque se les pide dentro de los requerimientos, que presenten los asientos tipo. Y ustedes hacen los asientos tipo cuando terminaron de ocupar el soft. No sirve. Primero todo hay que hacer los asientos tipo de modo que durante todo el sistema de registración pueda utilizar los asientos tipo que vamos mucho más rápido. Fíjense todo lo que demoré en hacer este asiento. En cambio, lo otro fue mucho más sencillo. ¿Estamos? ¿Entendieron? Bueno. Profe, vi en el aula que hay clases grabadas de gabinete, pero están restringidas. ¿Quién grabó la clase, Joaquín? ¿De qué son las clases? Voy a preguntar de quién son y voy a ver si les puedo habilitar. Una cuestión. La clase de hoy vamos a dejar por ahora acá nomás. Espérenme un ratito, quiero ver qué es lo que hay en, en, en el práctico. Espérenme un minuto. ¿Dónde estás? Ah, podemos dar ya. Vamos a dar un ejercicio. Es mucho más fácil. El trabajo va a ser de dos, tres integrantes, profe, todavía no se sabe. Rocío, ya dije ya que mínimo van a tener que ser tres. O sea, por lo general tres. ¿Por qué? Porque por las dudas que abandone uno el trabajo o la materia, se quedan los otros dos. A veces son dos y abandona uno y estamos complicados con la situación. Por eso prefiero que sean tres. Esperen un minuto y ya continuamos. Y se me perdió una carpeta. Esperen un minuto. Esperen un minuto. Ya me queda pasar el día con ustedes. Ahora sí. Ahora sí.
Bueno. Auditoría. Esperen un minuto. Unidad 8. Bueno, la unidad 8. Dice lo que suban las clases sobre Enrique, María Belén, Casanía, Moncho. Pero esos no son de gabinete, son de práctico, Ayelén. No es de gabinete lo que me están preguntando, justamente. Bueno, ahí estamos con, ¿están viendo la unidad 8? Sí, profe. Sí, profe. No, Santiago, no se puede hacer de 4 el trabajo. O de 3 o de 2. O sea, si son 4 se dividen, 2 y 2. Directamente. De 4 no. Se van a terminar repeleando. Ya con 2 ya se pelean, imagínense de 4. De los pelos se van a agarrar. Así directamente. Bueno, el ejercicio 8.1 todavía no está habilitado, Joaquín, ya le voy a habilitar. Yo les voy a informar, no se hagan problemas, estoy armando las planillas. Va a haber un drive donde se va a levantar, van a colocar apellidos completos, nombres completos. Es decir, si tienen 8 apellidos, 8 apellidos. Si tienen 10 nombres, 10 nombres. Y el número de libreta. ¿Estamos? Así que yo ya les voy a informar, no se apresuren. Hoy en día se tienen que preocupar por el parcial más que por el caso de gabinete. Están a una semana y media del parcial, prácticamente, así que se tendrían que preocupar más por eso que por el caso de gabinete. Porque que Valde haga el caso de gabinete, pues reviento como sapo en el parcial. Entonces, vamos a dar el teórico del 8.1 y el 8.2. Y el 8.6, perdón. El 8.2 yo les voy a dejar a ustedes que lo hagan solo, porque justamente habla de todo lo que tienen que hacer en el soft. Crear la vía no la van a hacer ustedes. Después van a tener que confeccionar el plan de cuenta, van a tener que diseñar los asientos tipos, van a tener que definir los centros de información y van a tener que registrar las operaciones y el devengamiento de ingresos brutos y la posesión mensual de IVA. Es decir, esto lo pueden hacer en un Excel. Fíjense, a ver si yo lo tengo por acá. Espérenme un minuto. A ver si lo tengo. Les quiero mostrar cómo hice yo. Sería acá. Fíjense, el 8.2 este es el 8.2. Fíjense cómo yo le hice. Primero hice el plan de cuenta todo en el Excel, que es más ordenado. O entonces si me falta alguna cuenta voy agregando. Después hice los asientos. Fíjense, si yo lo hago en el Excel, voy tratando ya que el mismo Excel me vaya sumando cada asiento. ¿Vieron? Coloqué la fecha, cuál es la leyenda que va a llevar el asiento. Por ejemplo, acá compré camisa y coloqué el número de comprobante. No puse compra. Acá coloqué el pago del sueldo, puse el mes y la orden de pago, qué número tiene. Acá están los depósitos también de los aportes, el MEI y la orden de pago que tiene. Acá vendí pantalones
Vendí pantalones, no puse venta, porque puedo vender camisa o pantalones. Y puse el número comprobante con que vendí. Y acá le puse los centros de información que yo diseñé a tal efecto. ¿Entienden? Los centros de información. Fíjense, acá está la rendición del fondo fijo del mes de mayo. Perdón, minuta contable número 5. Acá está la reposición del fondo fijo y puse la orden de pago. ¿Entienden? Me faltaría acá el número de cheque nomás. Y después hice los asientos tipo, ¿vieron? Que les pide ahí el caso. El de vengamiento de sueldo, el de la posición mensual de IVA, el de ingresos brutos, que son cosas que ustedes van a utilizar. Así tienen que trabajar cuando hagan el caso de gabinete. Porque ustedes muchas veces no trabajan con el tema de el Excel y hacen todo en hoja. Y el que está dictando no entiende ni para atrás ni para adelante lo que escribió el compañero. ¿Estamos? Entonces, el 8.2 van a tener de tarea que van a tener que hacer justamente todo el desarrollo ahí en el Excel para después poder cargarlo al sistema. Vamos al ejercicio 8.1. El 8.1 dice, clasifique los controles del SIG en medios PEP, complete el siguiente cuadro según la clasificación descripta y enuncie para un medio de registración manual cómo se realizan los controles de aplicación afectados a este ejercicio. Entonces, a ver si está acá. No, no está. Bueno, entonces, vamos a completar el cuadro, que muchas veces este tipo de cuadros suele entrar en el parcial. Dice, el sistema prevé clave de seguridad para los distintos usuarios a través de código de acuerdo a un nivel otorgado por la gerencia. Ese es un control general de seguridad, no es un control general de aplicación. Acá estamos hablando de control general de seguridad y control de aplicación. Después, el encargado del área de sistema diariamente realizará un backup en CD para el resguardo de la información generada en el día. También un control general de seguridad. Fíjense que cuando hablamos que vamos a entrar por código o por clave de acceso y cuando vamos a hacer un backup, estamos hablando de la seguridad. En caso de falla del servidor, la información se recuperará a partir del último backup efectuado. ¿Vieron por qué le dije hoy que era importante hacer un backup? Pues si yo hice un backup y hay una falla del servidor, yo voy a poder recuperar la información del último backup hecho. Eso es un control general también de seguridad. Después tenemos que el sistema prevé un registro de intentos de acceso con claves no autorizadas. Control de aplicación de entrada. Es decir, alguien está viniendo, está queriendo ingresar y está poniendo claves y esas claves no están autorizadas para ingresar a ese sistema. Tal vez esa clave está autorizada para ingresar a otro de menor riesgo y no a la principal. Verificación periódica del funcionamiento y actualización de los programas antivirus. También es un control de aplicación del proceso. Y por último, en forma automática, el sistema registra las actividades diarias a fin de detectar posibles errores u omisiones. También es un control de aplicación de salida. ¿Estamos? Bueno, ese es el ejercicio 1. ¿Alcanzaron a copiar todo este? O sacarle fotos, porque ustedes les hagan fotos. ¿Alcanzaron? Listo, perfecto. Bueno, vamos ahora al ejercicio 8. No. Vamos al ejercicio 8.5. ¿Tienen el ejercicio 8.5? Vamos a hacer.
Bueno, dice, indicar con una cruz que en medio de registración se refieren las afirmaciones detalladas. Control automático de los totales del debe y el haber en las registraciones diarias. Ese va a ser por medio PEP, porque es un control automático. Es decir, yo voy a ir al mayor en el soft de una cuenta contable y voy a tener el total del debe y el haber. ¿Estamos? No es que lo tengo que hacer en forma manual. Mayorización simultánea en la registración en el libro diario. ¿Medio P o medio manual? Medios PEP. Muy bien, Magali. Medios PEP. Lo hace en forma automática. Detección de errores de cálculo en el balance de sumas y saldos. Manual. Muy bien. ¿Por qué? Porque no puede haber errores de cálculo si llevo por medios PEP, porque el balance, suma y saldo lo saca automáticamente el sistema. Registración de minutas contables provenientes de los subsistemas. ¿Y este? Registración de minutas contables provenientes de los subsistemas. Manual, muy bien. Porque dice registración de la minuta contable proveniente de los subsistemas. Exportación en línea de datos del subdiario al libro diario. Este es fácil. Muy bien porque exporto. Reversión obligatoria de asientos mal contabilizados. Reversión obligatoria, es decir, lo tengo que, un contrasiento tengo que hacer. Manual, muy bien. Planes de cuenta extensos y detallados. ¿Se acuerdan que recién estuvimos mirando la informatización que decía que en el plan de cuenta uno puede ser más detallado, el otro no? ¿Acá cuál sería? Muy bien. Medio P. Utilización de asientos tipo. Utilización de asientos tipo. Los dos. Muy bien, Jessica. Se me avivó una. Utilización de centro de información. Medios P. Muy bien. Emisión de informes de gestión predeterminados. PET de nuevo. Muy bien. Estamos. Bueno, para la próxima clase nos va a quedar el 8.6. Estamos. Y hagan el 8.2, ya comiencen a hacer que lo vamos a ir controlando. Tal vez la semana que viene no tengamos clases. Yo los voy a dejar libre. ¿A ustedes quieren una clase de repaso el lunes de la unidad 4? Pregunto. Pues si no, yo les dejo libre la semana que viene. ¿Qué deciden? Terminamos el miércoles y yo los dejo libre para que ustedes estudien para el parcial la semana que viene tranquilos. ¿Qué deciden? ¿Rápido? Sí que, Cintia. Sí que. Libre. Ah, bueno, Magali, ahí me gustó. Bueno, entonces vamos a terminar miércoles de repaso, dice Federico. En todo caso, yo por la duda el miércoles, el lunes igual me voy a conectar. Si alguien tiene alguna duda, puede conectarse y me pregunta, ¿entienden? Pero los dejo libre. Para el que no tiene dudas, los dejo libre y pueden estudiar tranquilo. ¿Estamos? Bueno, cualquier cosa van a tener novedades esta semana sobre el tema de la inscripción de los grupos. Bueno, buenas tardes, que anden bien, nos vemos.